Muy buenas noches, sean bienvenidos a un jueves más de Politicando, acá en punto de las 7 de la noche por Más TV. Muchas gracias por permitirnos llegar nuevamente a su casa y pues sabemos de que en este país es importante no solo platicar, sino politicar. ¿Por qué politicar? Porque sabemos que la mayoría de las cosas que envuelven nuestra vida cotidiana en general están muy relacionadas a estos temas que están vinculados directamente con el ámbito público. Pero al hablar del ámbito público, usted sabe que no es necesario únicamente pues, hablar con funcionarios de toma de decisión, sino también con otros sectores que son importantes, por no decir importantísimos, en la toma de las decisiones públicas, que es el sector privado, que es el sector empresarial, los tanques de pensamiento y fundaciones que pues coadyuvan a poder construir y desarrollar un mejor país. Así que le doy la bienvenida hoy a Juan Carlos Zapata, él es director ejecutivo de Fundesa. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido, Buenas noches. Muchas gracias por atender esta invitación que con estos vaivenes de las agendas, pero siempre sabemos que es importante hablar de Guatemala, hablar de país y sobre todo no solo hablar en el sentido de criticar, sino hablar en un sentido de construir, de proponer. Y no es algo nuevo estas construcciones, porque hay muchas de las salidas, de las soluciones que le harían un nuevo respiro a Guatemala que están ahí engavetaditas o guardaditas desde hace muchos años. Así que para empezar, Juan Carlos, hablemos un poquito de qué es Fundesa, qué es lo que tú ejerces y cómo esto colabora en una construcción de una nueva Guatemala. Bueno, pues primero muchas gracias Brian por el espacio y un saludo a todos los televidentes. Realmente lo que vemos es que Fundesa es la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Somos una fundación de empresarios a título personal que genera propuestas de política pública para el desarrollo económico y social del país. De hecho, en los últimos 3 años, te diría, Fundesa ha venido cambiando mucho la forma en que trabaja. Nos hemos planteado poder generar propuestas para que Guatemala sea el referente de desarrollo y prosperidad para Centroamérica, trabajando en el fortalecimiento de las instituciones del Estado, enfocados en cómo poder resolver los cuellos de botella hacia temas de educación y formación técnica, salud, seguridad e infraestructura en el país. Hacia eso es en donde estamos enfocados. Por supuesto, el tema de infraestructura, que es hoy uno de los grandes temas para Guatemala. Ese es uno de los principales desafíos que tenemos y por supuesto ahí es donde estamos trabajando muy de cerca, no solo con el gobierno, sino también con varias municipalidades. Trabajamos también muy de cerca alrededor de la iniciativa Guatemala no se detiene, que reúne alrededor de 35 organizaciones con una estrategia de atracción de inversión muy clara para poder generar más inversión en infraestructura, capital humano, certeza jurídica, y también aprovechando algunos sectores como el tema de turismo y la agroindustria. Así es que eso es un poco lo que hacemos y de hecho este año, en el mes de octubre, vamos a cumplir ya 40 años. Fue fundada en 1984, así es que todo este año estamos de celebración. Ah, perfecto, ojalá nos inviten ahí. Muchas gracias. No sé si van a hacer una actividad como el ENADE. Bueno, el ENADE lo hacemos todos los años, de hecho este año es precisamente el 10 de octubre y por ahí los esperamos desde ya. Con gusto, muchas gracias. Y luego pues ya en diciembre vamos a tener una celebración ya tal vez más pequeña. Ah, no, perfecto. Juan Carlos, uno de los temas con los que promovimos este diálogo es respecto a las alianzas público-privadas. Y es que creo que la coyuntura que nos trae a hablar de las alianzas público-privadas no es solo el tema del aeropuerto, del anuncio que hace el presidente que decide, bueno, vamos a trabajar el aeropuerto por medio de una alianza público-privada, su tema operativo, sino con estos climas, con estas situaciones pues muchos dicen del cambio climático, ¿no? Vemos muchas carreteras despedazadas, muchos puentes que se caen. Entonces, una de las cosas que más llama la atención es la autopista de Palín de Escuintla. Apenas hace unos meses atrás estaba en perfectas condiciones. Se termina esta concesión y se empieza a caer en pedazos. Y eso revive de nuevo el discurso, necesitamos alianzas público-privadas, pero concretamente, ¿de qué estamos hablando cuando decimos alianzas público-privadas y por qué estas son necesarias para el país? Bueno, como cualquier país desarrollado en el mundo, Guatemala tiene un mecanismo de inversión pública en alianzas público-privadas.
Sin embargo, poco explotado. De hecho, la carretera Escuintla-Puerto Quetzal va a ser el primer proyecto bajo la ley de alianzas público-privadas. Es el único aprobado, ¿verdad? Sí, de hecho, ese es uno de los grandes desafíos de la ley, que todos los proyectos tienen que ir al Congreso. Entonces, eso limita la cantidad de proyectos que pueden ser aprobados. La autopista Escuintla a Puerto Quetzal, que digamos fue aprobada por el Congreso y que está bajo la ley de alianzas público-privadas, es el primer proyecto realmente que vamos a tener de APPs en el país. La autopista Palín-Escuintla, que fue una concesión, y por eso yo siempre hago la diferencia, porque no son lo mismo. Una concesión está regulada en la ley de contrataciones y directamente cualquier gobierno podría, en el caso de Guatemala, generar una concesión de un servicio público. Tiene que ir al Congreso, en eso sí se parecen ambos modelos, pero la diferencia es que la ley de alianzas público-privadas, bajo la ley de ANADIE, que es la Agencia Nacional para el Desarrollo de Infraestructura Económica, lo que ayuda es a poderle dar un mejor servicio al Estado. Por eso es que nos vamos a dar cuenta que la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, el Estado va a ganar un canon de un ingreso muchísimo más alto de lo que ganó con la autopista Palín-Escuintla. Y lo que vemos es que al final ambos modelos lo que ayudan es a mejorar el mantenimiento, en este caso de carreteras. Y como bien mencionabas, en 25 años nunca tuvimos los problemas que estamos teniendo hoy. ¿Por qué? Porque existía un peaje que iba directamente al mantenimiento de las carreteras. Y eso es lo que hoy el gobierno de Guatemala no tiene un buen sistema de mantenimiento. Es un sistema que no funciona, que se dedica mucho a poder hacer contratos abiertos en donde existe la probabilidad de mucha corrupción, porque hay alrededor de 1.400 contratos de mantenimiento que tiene Jovial en este momento y que de alguna forma ni siquiera se tienen las capacidades para poderle dar seguimiento a ese mantenimiento. Se contratan empresas de supervisión que después no muchas veces entregan el servicio. Muchas veces son de cartón o no hacen el servicio. Entonces realmente el sistema de mantenimiento que tenemos hoy no funciona y por eso los resultados tan nefastos que tenemos de carreteras. Hay que dar algunos datos. Guatemala hoy, según el Foro Económico Mundial, somos el país 117 de 119 países evaluados en cuanto a la calidad de las carreteras. ¿Sí? Solo hay dos países que están peor que nosotros. Uno es Angola y el otro es Líbano. Así es que, pues sí, estamos en una situación muy lamentable. Cuando vemos la totalidad de nuestra red vial, tiene alrededor de 18,000 kilómetros, de los cuales 60% son de tierra. Y si a eso le sumamos también que somos uno de los únicos países en el mundo que tiene muy poca inversión en carreteras por persona, de los más limitados, diría yo, apenas 1 metro de red vial por habitante, cuando países como Estados Unidos tiene 20. ¿Por habitante? Sí, Estados Unidos tiene 20 metros de red vial por habitante, México tiene 6, Costa Rica tiene 8, El Salvador tiene 2.5, Honduras tiene 4. Entonces, no solo no tenemos casi carreteras por habitante, sino las que tenemos están en malas condiciones. Y Juan Carlos, ahora hay un dato que abona a este punto, y es que desde el gobierno de Álvaro Arzú estaba revisando que no hay gobierno que invierta alrededor de 1.700 kilómetros en sus años de gobierno, anualmente, si no soy mal. O en la totalidad, el promedio son 200 kilómetros por año. De hecho, en la época del presidente Arzú se superó y logró casi 300 kilómetros por año. Pero es muy bajo. Es muy bajo. Deberíamos estar construyendo 2.000 kilómetros por año. Y eso es y por eso es la urgencia de cambiar el modelo de contratación y aprobar la Ley General de Infraestructura Vial que ya está en el Congreso de la República. Ese es un excelente tema y es justamente el que quiero entrar. Esta ley ha tenido, pues, por una parte del país bastante apoyo, pero por otro que tal vez no la ha salido, tal vez vilipendiando directamente, aunque decían que querían privatizar las carreteras. Pero ¿por qué es importante esta ley? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los beneficios que tiene para el país? ¿Y cómo se podría traducir esto en beneficio para toda la población?
Sí, esta es una iniciativa que de hecho está desde el año 2018 en el Congreso de la República. Nosotros en el 2017 en Fundesa realizamos el Encuentro Nacional de Empresarios y lo hicimos sobre infraestructura. Y ahí veíamos que ya Guatemala venía cayendo en los diferentes indicadores a nivel internacional en cuanto a la calidad de la infraestructura vial. Y que ese iba a ser en los próximos 10 años el mayor problema para toda Guatemala. Y como que se está cumpliendo lo que veíamos, porque definitivamente hoy los resultados están ahí. Es evidente que la calidad de las carreteras es muy mala. Se empezó a trabajar con varios expertos, subcontratamos a personas de México, Colombia, Chile, Ecuador, viendo las mejores prácticas, pero también subcontratando a algunos abogados para que pudieran llevar la iniciativa hacia cómo podía ser operativa en Guatemala. Y la ley lo que hace es que cambia la forma en que se contrata la operación de las carreteras, porque hoy el Estado guatemalteco contrata a un constructor, contrata a una empresa que le dé mantenimiento y luego contrata a una empresa que le genere, digamos, la supervisión. Está separado porque todo es una subcontratación. Y hoy, de todos modos, todo es subcontratación. Okay. Pero además se hace desde diferentes unidades, porque tenés una unidad de Covial, que es la que da mantenimiento, una unidad de caminos, que es la que genera nuevos proyectos, y la unidad de caminos le pasa los proyectos a Covial, pero muchas veces eso no ocurre. Okay. Entonces el mantenimiento nunca se da. Ejemplo, la autopista Palín-Escuintla, que no solo nunca fue recibida por el Estado, esta nunca fue dada en mantenimiento a través de Covial, y por eso los problemas que tenemos hoy, que nadie le dio mantenimiento. Pero eso pasa con muchas carreteras. Es que lo triste es que mucha gente se está fijando en esta que tenía un sistema de peaje. Pero miremos lo que ha pasado con el libramiento de Chimaltenango. Ese es otro ejemplo importante. Entonces, la ley de infraestructura vial lo que hace es, se genera un sistema sobre el cual la infraestructura vial se pone al servicio del ciudadano. Y se contrata a través de una superintendencia que pudiera ser una dirección dentro del Ministerio de Economía para poder contratar la obra pública de una forma diferente, en la cual se empieza a contratar por indicadores de servicio. Okay. Entonces el Estado guatemalteco ya no va a pagar por la carretera, sino hasta que la carretera ya esté construida y se le incluye el pago del mantenimiento. Entonces ya no estás generando un contrato de una construcción, sino que se hace una operación del activo. Y entonces esto lo que ayuda es asegurar el mantenimiento, asegurar la contratación a largo plazo, porque entonces tiene que contratarse por 25 a 30 años, y esto lo que ayuda es a que tengamos carreteras en buenas condiciones. Adicionalmente, la ley triplica los recursos que van destinados a operación y mantenimiento de carreteras, llevando, por supuesto, el mismo impuesto que tenemos hoy a la distribución del petróleo, pero reduciendo las ineficiencias del sistema, porque hoy casi 2.000 millones de quetzales de los 3.000 millones que se recaudan del impuesto se van al fondo común. Y eso se queda en otras cosas que el gobierno gasta, que no van necesariamente dirigidas al mantenimiento de carreteras. El otro tema que es importante reconocer es que se genera un sistema de servicio civil para que las personas que están trabajando en operación y mantenimiento de carreteras ganen mejores salarios, pero porque también pues, se pueda contratar a un mejor nivel de personas, porque hoy, pues hay que decirlo, lastimosamente los salarios dentro del Ministerio de Comunicaciones son muy bajos para la calidad de ingenieros que necesita el sistema de la red vial del país. Y lo otro que también es importante es que se crea un mecanismo para poder obtener el derecho de vía y proteger el derecho de vía existente. Entonces, los cambios realmente que genera la Ley General de Infraestructura Vial son evidentes porque han sido replicados de otros países que hoy tienen buenas carreteras. Ejemplo, Chile, Ecuador,
Colombia, México, que son países en América Latina que tienen los mismos problemas, que a lo mejor probablemente también hay corrupción, que también hay instituciones débiles, pero que han sabido cambiar el sistema para sacar del ambiente político y llevar la infraestructura a un ambiente más técnico. Y eso es lo que Colombia, que es tal vez el país más reciente, ha hecho para poder tener proyectos en donde se hacen túneles, donde se hacen puentes de gran magnitud y donde se tienen proyectos de 100, 150 kilómetros y no como tenemos nosotros, que son proyectos de 5 a 10 kilómetros, lo más que hace el Estado. Ahí surgieron dos temas que son muy importantes de poder hablar. El tema de los puentes y el tema de los túneles. Y de los puentes, perdón, y de los túneles. Vi por ahí un video donde hablabas al respecto de eso, que en Guatemala necesitamos más puentes. Sí. Y con otro dato, que hay muchos puntos que están unidos aún por puentes BEI, que estos deberían ser, o sea, estos solo son por una emergencia que pasó, pero se quedaron ahí ya como un puente institucionalizado prácticamente. Entonces, eso es un riesgo de país, un riesgo para las vías, un riesgo para las personas que pues por ahí transita su mercadería, que son comerciantes, que son empresarios, ambulancias, tantas cosas que pasan por ahí y es un peligro tener esto. Respecto al tema de los puentes y segundo, respecto al tema de los túneles. Escuchaba por ahí que decías que ojalá que en Guatemala pudiese existir un túnel que nos conectara con Antigua Guatemala de una vez. ¿Qué necesitamos para como país poder implementar una solución? No al corto plazo porque no la vamos a encontrar, pero por lo menos empezar a trabajar algo al mediano plazo. Es que eso es lo que propone la Ley General de Infraestructura Vial, es cambiar el sistema para poder atraer más inversión, atraer más talento y tener los mejores sistemas de infraestructura que tienen otros países desarrollados. Y voy a poner un ejemplo. Hoy no existe una regulación clara de quién otorga el uso del subsuelo para hacer túneles en carreteras. Ese es uno de los puntos que la Ley de Infraestructura Vial clarifica. ¿A quién le correspondería? Le correspondería al Ministerio de Comunicaciones generar las condiciones para poder otorgar el uso del subsuelo para construir túneles. Lo otro que es importante es reconocer que Guatemala ya tiene empresas que se han dedicado a hacer túneles en el país. Hay muchas hidroeléctricas, especialmente en Alta Verapaz, que tuvieron que hacer túneles para poder generar las condiciones necesarias para la conducción del agua para la producción de energía eléctrica. Entonces, la tecnología ya existe, las empresas ya han trabajado en Guatemala y podrían estar trabajando en infraestructura vial si existiera la certeza jurídica para poder atraer a las mejores empresas constructoras internacionales. Empresas que hoy no compiten en el mercado guatemalteco. Y aquí se habla mucho de la competencia. Esta es una ley que definitivamente fomenta la competencia en el país. Entonces, cuando muchos diputados, muchas organizaciones de sociedad civil hablan de competencia, se van mucho a la ley de competencia. Esta es una ley que realmente te va a generar competencia en un sector que hoy, por supuesto, yo jamás le recomendaría a una empresa internacional venir a competir al sector de infraestructura bajo las condiciones actuales. Sí, interesante, porque muchos se pierden en el tema de la competencia y a puro tubo quieren ver que en un lugar donde venden agua cristal, vendan agua de otro sabor. Pero hay mucha gente que no dimensiona la importancia de las carreteras, de la infraestructura, y ojo, porque la infraestructura también yo escuchaba que no es solo cuestión de que haya una carretera asfaltada, no es únicamente eso. ¿Cuáles son los otros ámbitos que se ven beneficiados por una buena infraestructura a nivel nacional? Sabemos que repercute en temas de turismo, en temas de inversión, pero para que tú nos cuentes un poco más detalle de por qué es importante abordar este tema. Mira, lo primero es reconocer que ya el Banco de Guatemala hizo un estudio sobre qué ganaría Guatemala si se aprueba la Ley General de Infraestructura Vial. Y ellos un mensaje para los diputados. Sí, y ellos estiman que la aprobación de la ley podría generar alrededor de 200,000 nuevos empleos y casi 1.500 millones de dólares de inversión extranjera directa al año, adicionales a lo que ya tenemos. Eso, por supuesto, te implica elevar la cantidad de kilómetros, pasar de 200 a 2.000 kilómetros de red vial que se podrían construir cada año.
Pero lo otro que es importante reconocer es que nosotros empezamos a hacer un modelaje de cuántas carreteras tenemos hoy, alrededor de 18,000 kilómetros, cuántos podríamos tener en 20 años si esta ley se aprobara. ¿Cuánto sería? Y eso lo que nosotros vemos es que podemos llegar a Guatemala a tener 38,000 kilómetros de red vial en los próximos 20 años. Wow. Bajo el modelo actual, nos tardaríamos entre 100 a 120 años. Entonces, es cambiar la velocidad a la cual estamos construyendo la red vial. ¿Y quiénes se beneficiarían? Bueno, el primer beneficiado es el consumidor. ¿Por qué? Porque la logística representa el 60% del costo de los productos que todos consumimos. Y eso no es solo para carreteras, también pues tiene que ver con la parte portuaria y aeroportuaria, pero en gran cantidad la parte de carreteras es donde Guatemala tiene una deficiencia. Si uno ve los indicadores de comparación internacional, yo siempre le digo a la gente, está viendo carreteras, empiece de abajo para arriba si quiere encontrar Guatemala, porque siempre estamos en los últimos lugares. Y lo otro que es bien importante es que eso ayudaría no solo al comercio y a la industria, sino a poder generar mejores condiciones para las familias, para poder tener mayor cercanía a las escuelas, a los hospitales, para poder generar, digamos, mejores condiciones de vida, porque hoy, hay que decirlo, Guatemala no solo tenemos una red vial que es muy poca para la cantidad de personas que tenemos, sino que eso en el departamento de Guatemala es todavía peor. Aquí tenemos 25 centímetros de red vial por habitante. Por eso es que tenemos tanto tráfico en la ciudad de Guatemala. Porque no hemos generado las arterias para que el tráfico pesado no tenga que pasar por la ciudad de Guatemala. En cualquier país, en cualquier capital, uno ve anillos metropolitanos que hoy no tenemos. El anillo C50 es urgente que se logre restituir y empezar a trabajar para poder generar mejores condiciones para que el tráfico pesado no tenga que pasar por la ciudad de Guatemala. Y cuando vemos esto, pues ayudaría al comercio, a la industria, al turismo, para poder realmente acercar a la población. Hoy, yo le digo a la gente, miren, hace 15 años las personas podían ir a almorzar a la Antigua, podían generar condiciones para poder visitar, y siempre venía una persona de afuera y uno le recomendaba ir a la Antigua. Hoy ya no. Se tiene que ir con un día de anticipación. Entonces, ya se vuelve... la infraestructura hoy está limitando la movilidad que tenemos como país, y eso nos afecta a todos los guatemaltecos. Y en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, así que antes de irnos a la pausa comercial, piense usted ahí, si conoce a su diputado, si conoce a su representante, háblele de esta ley. Pues no sé si usted quiere aumentar esos 20,000 kilómetros de carretera en pocos años o en 100 años. Así que nos vamos a la pausa, pero no se despegue porque en un momento volvemos más en Politicando por Más TV. Bueno, estamos de vuelta en Politicando, hablando con Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, Fundación para el Desarrollo de Guatemala, ¿verdad? Así es. Me quedé un poco intrigado con el tema de la ley, cómo está en el Congreso, qué pasos tiene, qué es lo que esperamos, porque seguramente a las personas les va a interesar ahora, y bueno, cómo va esa ley, qué está pasando, porque seguramente, así como nosotros que hemos tenido varios diputados, seguramente conocen a algunos para decirle, miren, quiero que apoyen esta ley. Mira, tenemos que reconocer primero que el Congreso se mueve muy lento. Yo he visto iniciativas de ley que se aprobaron en esta legislatura que vienen desde el 2014. Wow. Así es que esta iniciativa entró en el 2018, llegó hasta ser aprobada en segundo debate en el 2020 y luego se quedó estancada durante 4 años. Este año los diputados votaron para que regresara a la Comisión de Economía. Fueron más de 90 diputados los que votaron para que pudiera regresar a comisión. ¿Y por qué a la Comisión de Economía? Porque ahí fue donde fue dictaminada. Y eso es importante porque siempre esta ley fue vista como una ley para la agenda económica. Porque
El tema económico de infraestructura va en la mano y ha sido uno de los grandes cuellos de botella de este país. Si nosotros pudiéramos por lo menos empezar a trabajar en este sistema, poder cambiar la forma en que se construyen y se operan carreteras en el país, yo te diría que Guatemala en menos de 5 años tiene un gran potencial de crecimiento y estaría creciendo por encima del 6%. ¿Por qué? Porque hoy lo que limita el crecimiento económico, lo que limita la productividad del país, es que no tenemos suficientes carreteras para poder construir y que además la velocidad y la calidad de las carreteras y la velocidad a la cual circulamos en las carreteras es muy baja. El tema de circular en la ciudad capital a veces se convierte en un infierno. El poder movilizarse 2, 3 kilómetros a veces puede durar uno hasta 1 hora por kilómetro. Sí. Ya la Corte de Constitucionalidad resuelve una opinión consultiva donde dicen, bueno, las municipalidades van a poder hacer sus proyectos sin pasar necesariamente por el Congreso. Sí. Y surge nuevamente el tema del aerometro o del metrorriel. ¿Cuáles son estas soluciones que también de esta mano se le podrían dar al tránsito en la ciudad de Guatemala, Juan Carlos? El tema del tráfico, el tránsito en la ciudad de Guatemala es multimodal. Las soluciones tienen que ser multimodales, es decir, no es por el anillo metropolitano, sí, que no es solo una solución. Pero digamos, el anillo metropolitano es un proyecto que puede ayudar para que todo el tráfico pesado que viene desde la costa, que va hacia el Atlántico, que no tenga que pasar por la ciudad de Guatemala. Pero lo otro es importante decirlo, tenemos que mejorar nuestro transporte público y tenemos que generarle vías alternas a la ciudad. Okay. Guatemala, el municipio de Guatemala, con esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, va a tener ya su primer proyecto, que es una concesión municipal. Que ¿El aerómetro? El corredor verde, que es la carretera que va a unir Guatemala con Misco. Este es un primer proyecto que ya el Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala aprobó. Y ese va a ser el primer proyecto, digamos, de una concesión municipal. El aerómetro podría ser el segundo, aunque todavía no ha sido aprobado por el Consejo Municipal. Okay. Tenemos también, que es un proyecto ya de gobierno o de Estado, digamos, porque hay muchas instituciones involucradas, que es el Metro Línea Blanca, que antes se le conocía como Metrorriel. Okay. Pero ese necesita muchas más inversiones. Necesita 2 puentes, que es el puente Senma hacia la avenida Atanasio Tzul, pasando por la avenida Petapa, y el puente Belice 2. Esos 2 puentes, que son enormes, porque son puentes, aquí estamos hablando de puentes entre 4 a 7 kilómetros para poder conectar y que lleve una vía férrea, pero que también lleve para vehículos. Son proyectos bastante grandes, son proyectos por encima de los $280 millones. Wow. Y son proyectos multianuales que sabemos va a tomar bastante tiempo. Se necesitan también 14 pasos a desnivel para poder llevar el metro Línea Blanca desde el Senma hasta la central de mayoreo, pasando por la zona 1, que es alrededor del Parque Colón, donde sería, digamos, la primera fase. De hecho, el presidente de la República, el alcalde, el embajador de Estados Unidos, estuvieron en la colocación de la primera piedra de la primera fase del proyecto, que va desde el Senma hasta la zona 1, y lo que vemos es que ese podría ser un proyecto importante para la movilidad del país, y luego pues conectarse a otros sistemas, que puede ser el aerometro, puede ser también sistemas de transporte en bicicleta. Hay que ampliar el número de ciclovías en la ciudad de Guatemala. Más unidades de Transmetro, más unidades de Tubús, más unidades de Transmetro. Entonces, son soluciones multimodales, como lo tienen todas las ciudades, en donde se necesita articular también con otros sectores. Perfecto, buenísimo. Ahora, un tema que también forma parte de esta coyuntura, Juan Carlos, y es el tema del aeropuerto. Hay muchos guatemaltecos, muchos extranjeros que cuando vienen a Centroamérica, lo primero que hacen es comparar el aeropuerto de Guatemala con los demás. Incluso mi hermana me comentaba, estaba esperando su vuelo a la par de unos judíos, y lo que más les sorprendía que Guatemala era bonito era su aeropuerto en un estado paupérrimo y con un olor fétido.
¿Cómo tomamos la decisión del presidente por parte de, sobre todo del sector privado, ¿verdad? Que creo que es de los más interesados en que se pueda darle una solución a este tema? Bueno, lo primero es que hay que reconocer que hubo un anuncio de que el aeropuerto tarde o temprano se pudiera resolver a través de una alianza público-privada. Desde campaña ya lo había mencionado, ¿verdad? Sí, lo que es cierto es que todavía no se tiene claridad de cuándo sería esto. Hay 3 fases que se han planteado. Una primera fase que le llaman el rescate del aeropuerto, que es seguir bajo las condiciones normales, adquiriendo el aire acondicionado, adquiriendo el impermeabilizante para el techo, mejorando las gradas, mejorando las bandas, tratar, digamos, de llevar el aeropuerto, digamos, a las condiciones que pudo haber tenido hace 10, 15 años. Segundo es poder separar las funciones de aeronáutica civil, tanto para la parte de operación como de regulación. Y eso implica una ley que tendrá que llegar al Congreso. Ok. Una ley distinta de la de alianzas públicas. Sí. Esa es una ley puramente regulatoria, digamos, para poder separar la operación del aeropuerto La Aurora de la regulación, para que sean 2 entidades diferentes, una que opere el aeropuerto y otra que regule todos los aeropuertos del país. Ok. Entonces esa ley pues tendrá que llegar al Congreso en su momento. El presidente tendrá que formularla con su equipo. Sí, pues será él, será su bancada, o la aeronáutica civil. Ellos decidirán cómo lo llevan al Congreso. Y luego ya viene la fase de una alianza público-privada, que se ha hablado en varias modalidades, que puede ser una empresa pública mixta o a través de la ley de alianzas público-privadas. Nosotros creemos que esa podría ser la mejor vía porque ya existe la ley, porque ya existe un mecanismo adecuado y que además el aeropuerto tiene las condiciones necesarias para poder ser concesionado a más largo plazo y poder entonces, a través de la ley de alianzas público-privadas, a través de la ley de ANADIE, poder generar ya un contrato de largo plazo de operación con un operador de primer nivel a nivel internacional. Y eso es lo que esperamos. Ahora, ¿le irá a dar tiempo a este gobierno de hacerlo? Esa es la gran pregunta. Ahora, he escuchado tanto comentarios a favor como comentarios en contra respecto a poderlo realizar bajo la figura de ya un proyecto que tiene nadie, que sería un 3% de beneficio para el Estado y lo demás del inversor, en contraposición con otros proyectos como el aeropuerto de Amán de Jordania, si no estoy mal, en que es 40% para el Estado y 60% para el inversor. ¿Se plantearía un nuevo proyecto? ¿Sería bajo este mismo? Y yo escuchaba de la voz del viceministro de, miren, no sabemos si nos vamos por la ley o hacemos una concesión bajo la modalidad de la ley de contrataciones del Estado. Sí, mira, hacerlo bajo una concesión vas a perder todavía más porque el mecanismo de concesión, el canon, es bastante complejo. Lo vimos con lo de Palín-Escuintla. Sí, entonces yo preferiría, si se puede, que vaya a través de la vía de la ley de alianzas público-privadas, a través de la ley de ANADIE. El tema del 3%, eso a mí me cuesta entender cómo hay gente que no entiende cómo el canon funciona. Porque lo que se hace es que se pone a competir a las empresas. Entonces, ahí está el aeropuerto y se generan licitaciones a nivel internacional y el que va a ganar es el que ofrece más canon. Entonces, el estudio de ANADIE lo que da es un ejemplo de lo que podría ganar el Estado bajo las condiciones de un 3%. Pero hay que ver solo la autopista de Palín-Escuintla. Esa autopista va a generar hasta un 40% porque así fueron las condiciones bajo las cuales la empresa compitió. La de Escuintla-Puerto Quetzal. La de Escuintla-Puerto Quetzal, que es la que va a empezar a construirse, esperemos, en breve. Entonces, el mecanismo bajo el cual las empresas van a competir es por el canon que le ofrezcan al Estado. Entonces, puede ser 3, puede ser 10, puede ser 15. Como una subasta. Y van a generar una subasta sobre la cual se va a generar. Porque, ¿qué vas a poner a competir? Digamos que uno esperaría que operadores internacionales, pues más o menos de la misma calidad, estén ofertando.
puede ser el operador de aeropuertos de Houston, el operador de aeropuertos de República Dominicana, me voy a inventar de alguno de Europa. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué diferencia te va a dar si es de Estados Unidos o de Europa? Es el canon lo que te va a dar la diferencia. Okay. Entonces, el proyecto ganador es el que ofrece el canon más alto. Y eso es lo que te fomenta la competencia, eso es lo que te fomenta la calidad, bajo las condiciones, por supuesto, de que esperaríamos que sean los mejores operadores de aeropuertos los que compitan. Y ahí es donde yo escucho tantas cosas en redes sociales y yo digo, no puede ser que la gente sea una visión tan corta, porque aquí no hay empresas que operan aeropuertos. Una concesión de este tipo a través de la ley de a nadie, lo que se espera es una licitación internacional donde aquí puedan venir los mejores operadores de aeropuertos. No nos vayamos tan lejos, Costa Rica tiene un buen operador de aeropuertos a nivel internacional. Que la mayoría de los países latinoamericanos y el Caribe operan bajo la modalidad de aeropuertos con alianzas público-privadas. 89% de todos los aeropuertos en América Latina. Okay. Entonces, o sea, íbamos atrasados como Guatemala en poder realizar justamente lo que están haciendo o que ya hicieron. Nuestra ley tiene un problema y es que todos los proyectos tienen que ir al Congreso. Y eso hay que decirlo como es. Ese fue el candado que le dejaron los señores diputados a la ley para que todos los proyectos tuvieran que parar en el Congreso. Esa es una reforma que hay que hacer y eso es una reforma pendiente. Eso no quita que el modelo sea positivo para todas las luces para el país. Bueno, entonces es una reforma principal que por medio de la cual se tiene que empezar a operar. Sí, y lo que nosotros vemos es que eso lo que ayudaría es a que los proyectos que a nadie ya tiene estructurados, porque hay una cartera de alrededor de 6 proyectos que ellos ya tienen estudios de preinversión que podrían empezarse a licitar, pues para que no tengan todos que ir al Congreso. Si esa reforma pues no se hace, pues cada proyecto que se licite va a tener que ir al Congreso. Bueno, sí, sería estancar muchos proyectos, ¿no? Así es. ¿En qué situación se encuentra actualmente el aeropuerto? Porque una cosa es el tema operativo y otra cosa su infraestructura. Escuchaba que mencionabas en alguna entrevista que los hangares están, creo que son 1 quetzal o 3 quetzales, el metro cuadrado. Sí. O sea, ¿qué contrato es ese pues para el Estado? O sea, pues esas son, digamos, de las condiciones lesivas con las cuales se han firmado muchos contratos. Hay los contratos de publicidad, los contratos de los parqueos. Hay muchos contratos que tienen que resolverse. Y yo creo que ahí es donde está la discusión de en qué plazo se debería de ir hacia una alianza público-privada. Porque según las autoridades aeroportuarias de este momento, ellos lo que aducen es que hay muchos contratos que se hicieron lesivos para el Estado, que si hoy se lanzara una licitación internacional, pues el retorno para esa empresa podría ser negativo por la cantidad de contratos de este calibre que tenemos ahí, que no sabemos cuántos son. Eso es uno de los primeros temas que habría que resolver, es cuántos contratos de este tipo hay, cuáles son las condiciones de cada uno de estos contratos y empezar a hacerlos públicos, porque eso es la única forma en que este tipo de abusos, por decirlo de alguna forma, se empiezan a terminar. Bueno, como quien dice que primero hay que limpiar y ordenar la casa para empezar a planificar su remodelación. Juan Carlos, hay mucha gente que no entiende el rol del sector privado en el Estado. Hay muchos que festejaban no sé si sería eslogan o la frase, un futuro sin ciertas cámaras empresariales, ¿verdad? Pero vimos que ayer se hace el Ministerio de Comunicaciones un comunicado en el que dice que gracias al apoyo de las cámaras empresariales se podrá seguir trabajando los trabajos para reparar a lo inmediato el tema de la autopista Palín-Escuintla, porque el Estado, y lo dice tal cual el comunicado, lo dice, el Estado se ve rebasado en sus posibilidades, entonces nos ayudan ahorita las cámaras empresariales. ¿Cuál es el papel del sector privado, del sector empresarial digamos, en el gobierno, en el ejercicio público?
Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que el sector empresarial organizado contribuye por más del 75% del PIB nacional. Eso quiere decir que más del 75% de toda la producción está representado en diferentes cámaras empresariales. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo menciona mucho, por ejemplo, la contribución de las remesas. Por más que sumemos todas las remesas, son el 20% del PIB. Supongamos que el gobierno es entre un 5 a un 7%. Bueno, el resto es toda la actividad privada que existe en el país. Y claro, no es que todos estén agrupados en una sola cámara, es que hay infinidad de cámaras en diferentes sectores, hay muchas gremiales, porque eso es el otro tema que mucha gente a veces no comprende, que está CACIF, están las cámaras, están las gremiales, y luego pues hay todo eso cascadea en muchas empresas, por supuesto formales, y muchas que tienen organizaciones que dependen de esas empresas formales. Así es que yo creo que, pues obviamente como en todo en este país, una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se puede hacer ya cuando se está en las instituciones públicas. Nosotros, por ejemplo, desde Fundesa podemos ver que durante la pandemia 60% de las pruebas que utilizó el Estado guatemalteco vinieron de donaciones a través de Fundesa. Wow. Y esas eran donaciones no solo de empresas, sino de personas que donaban 10 quetzales, 5 quetzales, para poder aportar a un fondo que fuera capaz de comprar pruebas en los primeros 6 meses que Guatemala pues, no podía acceder a pruebas a nivel internacional. Juan Carlos, para ir aterrizando, ya casi es momento de ir aterrizando, veía que escribías un artículo acerca sobre la importancia del turismo y sobre los incentivos fiscales. Sí. ¿Cómo nos han rebasado ahora a nuestros países vecinos en el tema turístico cuando somos la mejor economía de Centroamérica, somos el mejor país de Centroamérica? Podríamos rebasar nosotros esas métricas, incluso las del Caribe. ¿Qué necesitamos para generar ese tipo de condiciones en Guatemala ahorita para mejorar el clima de los turistas, ¿no? Sí, justo hoy veíamos una presentación del índice de competitividad turística. Hay 3 grandes factores que afectan la competitividad turística en Guatemala. Por supuesto, la infraestructura es una y también las condiciones bajo las cuales la infraestructura afecta temas, por ejemplo, como la parte de turismo cultural o de turismo natural. Y siempre nos gusta poner un ejemplo. Todos habremos escuchado alguna vez de Cráter Azul, una laguna muy bonita que está en Petén, pero como me decía hoy una colega, las mujeres ahí difícilmente van a ir. No hay baños, no hay muelle, no hay condiciones para que una mujer vaya y pues tenga, digamos, una actividad, digamos, una forma cómoda en ese sitio turístico. Lo otro que es importante reconocer es los incentivos fiscales que otros países como República Dominicana tienen. República Dominicana hoy tiene casi 10 millones y medio de turistas versus 2.6 o 2.5 millones de turistas que tenemos en Guatemala. Entonces, cuando uno ve la oferta turística para poder tener más hoteles en Guatemala, las condiciones bajo las cuales atraemos inversión para turismo hoy son inexistentes. O sea, no hay incentivos fiscales para poder generar mejores condiciones y competir con países como República Dominicana. República Dominicana, por ejemplo, tiene incentivos para el impuesto sobre la renta, para el IVA de la construcción, incluso para la maquinaria con la cual se va a construir los hoteles o servicios turísticos de los cuales estemos hablando. Entonces, definitivamente Guatemala tiene que empezar a pensar en, número 1, mejorar las condiciones de incentivos al turismo. ¿Por qué? Y digamos que lo podríamos dejar así, que es como lo tienen ellos también, fuera del área metropolitana. Porque al final lo que uno quiere es desarrollar ciertos polos rurales donde probablemente pues, no hay las mejores condiciones para llevar empleo, pero el turismo puede ser una muy buena condición si existe, por supuesto, mejores carreteras, mejores aeropuertos y mejores condiciones de hotelería turística.
Si eso se logra, entonces Guatemala podría aprovechar su potencial porque muchos de nuestros destinos turísticos están fuera del área metropolitana. El otro tema que es importante decirlo, Guatemala necesita mejorar la forma en que el INGUAT opera. Porque hoy tenemos un instituto de turismo que realmente no funciona. Lo único que hace es un poco de promoción y eso es a lo que se dedica. No tenemos un ministerio de turismo, no tenemos un representante de turismo en el gabinete en las condiciones que logre articular temas de seguridad, temas de infraestructura, temas de conectividad. Entonces el turismo tiene que ponerse al frente del desarrollo como lo ha hecho República Dominicana para tener mejores condiciones y que el turismo realmente sea un motor de la economía y no como hoy que el turismo pues representa menos del 2% del PIB. No, y veía que también mencionabas que la mayoría que vienen de El Salvador pues pasan por esas condiciones paupérrimas de las carreteras y volvemos nuevamente al tema de lo mismo. Por último, Juan Carlos, hablando de este tema de incentivos fiscales, vemos ahora una SAT un poco más fuerte, más autoritaria hasta cierto punto, donde dice también, bueno, Airbnbs, también vamos tras ustedes. ¿Afecta todo esto al final a ese clima de inversión que se pueda dar cuando del inversor extranjero o del inversor guatemalteco? Cuando ven este tipo de, digamos, de ir fuerte tras el que tributa, pero no ampliar bases tributarias, por ejemplo, o no tratar de formalizar a cierta parte del sector informal. ¿Cómo se ve, cómo afecta, digamos, este tema fiscal a la inversión y que esto se traduce en las condiciones para el resto de la población? Yo te diría que la SAT está cumpliendo su papel y ese es el rol que tiene la SAT. Y de hecho, pues no hay nada más claro de que ampliar la base tributaria que los Airbnbs y otros sectores que hoy no están pagando, que tengan que pagar. Porque al final es una competencia desleal si no lo hacen. Ahora, claramente, Guatemala tiene una economía donde el 69% de la población económicamente activa trabaja en actividades informales. Y uno podría decir que hay que empezar a generar mejores controles, que creo que ya la SAT lo está haciendo, porque ahorita con la factura electrónica, eso llega al 100% de los contribuyentes. Y las condiciones bajo las cuales se opera en la informalidad cada vez van a ser mucho más limitadas. Poco a poco Guatemala es una economía que se va a empezar como en muchos países del mundo, donde ya el dinero en efectivo cada vez va a ser menos y donde pues el dinero a través de mecanismos y medios de pago electrónico va a empezar a crecer. Y eso va a empezar a generarle también a las personas que están hoy en la informalidad pues la necesidad de empezar a pasarse a la formalidad. Ahora, lo importante es que se genere reglas claras, que exista certeza jurídica y que por el otro lado la SAT cumpla su papel de auditar, porque, pues hay que decirlo, Guatemala tiene una carga tributaria muy baja. Como personas contribuimos muy poco al fisco a nivel nacional y por supuesto eso comparativamente con el resto del mundo somos de los países que tenemos una carga tributaria de las más bajas del mundo. Entonces, creo que lo importante es, por un lado, mejorar las condiciones de inversión para que efectivamente lo que se recauda se gaste en lo que más necesitamos, que hoy es la inversión pública. Nunca había el Estado guatemalteco tenido tanto dinero como tiene ahora y que no lo pueden ejecutar por diferentes razones, por diferentes mecanismos, porque los sistemas de contratación muchas veces son bastante lentos y burocráticos. Pero lo que es cierto es que Guatemala ha ido mejorando en sus sistemas de recaudación. De hecho, la SAT, yo te diría que de las instituciones, si vos me preguntaras un ejemplo... si me preguntaras un ejemplo de una empresa o de una entidad pública que haya mejorado sus servicios de digitalización, es la SAT. Ok, sí, ya a mis compañeros y amigos abogados ya nos dijeron, miren, hay algunos que no están facturando y vamos a ir a ver qué está pasando ahí. Juan Carlos, si tienes algunas palabras que le querrás decir a la audiencia o cómo te podemos buscar en redes sociales, qué vas a estar haciendo, qué proyectos tenés para poder estarle dando seguimientos y pues poder empaparnos e informarnos de todo lo que está haciendo también Fundesa. Bueno, pues primero los invito a seguirme en las redes sociales de Twitter,
es @JC Zapata. Y pues también en todo el seguimiento que se puede hacer a través de los medios de comunicación y por supuesto a través de las redes de Fundesa en todas las plataformas. Así es que pues muchas gracias por el espacio. No, hombre, a usted, a ti muchas gracias también y ya nos quedamos con la promesa de que nos va a invitar ahí a la ENADE, vamos a ir a cubrir, sea lo que... siempre son temas interesantes, creo que tuvieron a Macri el año pasado. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Y este año nos estamos enfocando mucho en los procesos de digitalización. Okay. Así es que parte del tema es certeza jurídica y cómo se puede ir entonces generando un Estado 100% digital. Perfecto, no, hombre, increíble. Vamos a estar atentos a eso. A ustedes, muchas gracias por permitirnos llegar de nuevo a sus hogares para poder politicar sobre los temas del país, sobre los temas del sector privado, empresarial y sobre todos estos temas que al final tienen consecuencias directas en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Nos vemos el otro jueves en punto de las 7 de la noche para poder seguir politicando.